Bien, vamos al colegio y voy a hablar de tres cosas. Lo primero, hacer una aclaración sobre lo que es realmente el TAM en relación a las dificultades de aprendizaje. Después voy a hablar brevemente de las repercusiones que tiene este trastorno en el contexto educativo y algunas medidas de actuación, muy brevemente porque lo tenéis en la guía. Y en la última parte voy a hablar de las dificultades de comprensión lectora. Se puede llegar a pensar que como es trastorno de aprendizaje no verbal, todo lo lingüístico va a funcionar estupendamente. Vamos a ver que desgraciadamente no es así. Y esto puede, digamos, comprometer la evolución académica principalmente en secundaria y bachillerato. El término original, Non-Verbal Learning Disabilities, subraya la palabra learning, aprendizaje. La traducción literal sería discapacidades del aprendizaje no verbal, aunque la traducción que nos ha llegado y que utilizamos es trastorno del aprendizaje. Es decir, se destaca la palabra aprendizaje. De hecho, el propio modelo explicativo de Byron Rourke surge del estudio de dificultades de aprendizaje. Es cuando ven que hay niños que leen muy bien, que van mal en matemáticas, que tienen problemas sociales. Y de hecho, muchos estudios, como hemos visto algunos ejemplos antes, cuando describía la sintomatología y demás, comparan al TAM con otro tipo de dificultades de aprendizaje. Incluso, si hojeáis libros de trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje, el TAM con frecuencia aparece después de las matemáticas, en la lectura, la escritura, las matemáticas, y muchas veces aparece después el TAM. Eso puede llevar erróneamente a pensar que estamos ante una dificultad de aprendizaje. Ya se ha dicho a lo largo del día, por activa y por pasiva, que la cosa va mucho más allá del aprendizaje. En un congreso recuerdo que hablaban de los problemas de sueño del TDAH y se llega a decir que el TDAH es un trastorno las 24 horas del día. Bueno, no conozco que los niños con TAM tengan problemas del sueño, pero sí puedo decir que es un trastorno desde que se levantan hasta que se acuestan, no solo en el colegio. El niño disléxico sale del cole y se acabó en gran medida su problema. El niño con TAM no, porque lo social, lo motor, las funciones ejecutivas impregnan toda la vida de una persona. Y esto es fácil de entender. Son dos niveles muy básicos. En el nivel bajo tenemos lo que se llaman capacidades básicas, funciones básicas, donde estaría lo motor, lo visoespacial, lenguaje, memoria, atención, funciones ejecutivas y la cognición social. Estos son capacidades que vienen de serie, como el volante de un coche, no hay que ponerlo como extra, viene de serie. Cualquier persona, por el simple hecho de vivir en un entorno normal, desarrolla estas capacidades y las aprende sin esfuerzo. Tienen un carácter innato, por lo tanto, se desarrollan de una manera natural y siguen unas pautas de desarrollo universal. Los niños de cualquier cultura, de cualquier país, balbucean, gatean, caminan a la misma edad, en los mismos meses exactos. Aquí es donde, cuando hay alguna disfunción en el cerebro, hablamos de trastornos del neurodesarrollo. Pero en el nivel de arriba hacemos referencia a leer, escribir y hacer cuentas, hacer problemas de matemáticas. Esto ya no viene de serie, esto hay que ir al colegio. Esto te lo tienen que enseñar. Por lo tanto, requieren una enseñanza formal y se sirven de estas capacidades. Cuando algo falla ahí, estamos hablando de dificultades de aprendizaje. El TAM claramente es un trastorno del neurodesarrollo, cuya afectación nuclear es la habilidad visoespacial y con frecuencia, de manera comórbida, afecta a otras capacidades de las que se ha ido hablando a lo largo del día. Pero también tiene repercusiones en los aprendizajes escolares, pero va mucho más allá de ser una mera dificultad de aprendizaje, aunque aparezca así en los libros. Porque si no, esto nos lleva a pensar
que los problemas del niño solo empiezan y acaban mientras está en el colegio. Y sabemos todos que esto no es así. ¿Qué repercusiones tiene el TAM en el contexto escolar? Bueno, brevemente, podríamos hacer una lista enorme. Las dificultades visoespaciales afectan algo tan básico como organizar y distribuir las cosas en el cuaderno. Y eso se está haciendo desde primero de primaria hasta la universidad. Uno tiene que plasmar cosas en una hoja. Si tú no distribuyes bien el espacio, pues ya partes en una situación de desventaja. También, por ejemplo, dentro de los cientos de ejemplos que podríamos poner, la interpretación de estímulos complejos. Tercero de primaria, el ciclo del agua. Aparece un gráfico ahí arriba lleno de flechas, con nube, vaporización, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso a los demás nos ayuda. A quien tenga dificultad en el procesamiento visoespacial, eso hay que traducírselo al código verbal, con explicaciones muy sencillitas y muy concretas. O a la propia organización del tiempo. Lo temporal siempre va sobre lo espacial. Quien tiene problemas espaciales tiene problemas temporales. No solo es aprender la hora, es hacer estimaciones durante un examen, por ejemplo, para que no te dejes la mitad de las preguntas sin hacer. Con lo cual, esto va a repercutir de una manera clara en las asignaturas de corte científico. Hay una clara relación entre las habilidades visoespaciales y matemáticas, física y química, dibujo técnico, tecnología, etc. Lo motor, a todo, porque como afecta a la escritura, nuestro sistema educativo se escribe mucho, por lo tanto, el que tenga un problema en la motricidad fina, pues lo tiene complicado, pero además las áreas que a los demás niños les encantan, la educación física, la música, para estos niños pueden ser las más temerosas, porque se van a burlar de ellos los demás, no van a saber hacer la voltereta, etcétera, etcétera. Las funciones ejecutivas, 3/4 de lo mismo. Va a repercutir mucho en aquellas más de corte visoespacial, pero las habilidades de planificación, de organización y demás son fundamentales en cualquier asignatura, sobre todo ya en secundaria. Y la cognición social, como hemos visto, pues igual las relaciones sociales son fundamentales. Y un niño cuando va a un colegio es antes miembro de un grupo que alumno. Por lo tanto, si no hay estabilidad, integración o adaptación social, el niño va a estar maquinando con quién juego, con quién no juego y se va a distraer. La lectura. Tienen buena mecánica de lectura, por lo general, pero van a tener dificultad en los niveles más complejos. Las clásicas, los que nos dedicamos a la orientación, las clásicas pruebas de comprensión lectora, el niño lee un texto y yo luego le formulo unas preguntas. Ahí pueden tener un rendimiento excelente porque tienen muy buena memoria, muy buena capacidad de codificar datos. Pero todos sabemos que la comprensión va mucho más allá de recordar unos datos. Hay que hacer inferencias y sobre todo ya en los niveles de secundaria hay que resumir y hay que sintetizar. Y ya no digo en la universidad, mucho más. Por lo tanto, en esas habilidades más complejas van a tener dificultades. La escritura no solo es la parte motora, esa escritura disgráfica o muy lenta, sino también la composición escrita, poner un orden en ese texto, que ese texto tenga una progresión, tenga una coherencia, no sea un amasijo de ideas que no tienen apenas relación o hilo conductor. Y en matemáticas, pues por lo general las dificultades afectan a todos los ámbitos. Puntos fuertes, muchos, como ahora vamos a ver, y es lo que les permite a estos niños sobrevivir. ¿Cuál suele ser la evolución escolar? Y esto entenderlo con un amplio margen de variabilidad entre unos niños y otros. Por lo general en infantil hay algunas manifestaciones. Las fichas se pierden en las actividades motoras, pero la tan manoseada palabra del ya madurará suele ser la atribución explicativa que se da a esas dificultades. En primaria ya las dificultades son más claras. Ya el perfil queda claro, leen bien pero escriben mal, leen bien pero se le dan más las matemáticas. ¿Qué ocurre? ¿Qué se puede compensar?
y se puede compensar porque tienen otras habilidades muy bien desarrolladas. Tienen un lenguaje bueno, se expresan bien, en el sentido de que construyen bien las frases, tienen un vocabulario rico, tienen muy buena memoria verbal, bueno, pues lo que se necesita en nuestro sistema educativo. En nuestro sistema educativo uno va al colegio a escuchar una explicación de una persona que habla, a leer en casa, estudiar, memorizar y reproducir en un examen. Básicamente esa es la secuencia habitual en nuestro sistema educativo, justo lo que estos niños tienen como puntos fuertes. Unido a la dedicación, al apoyo de los padres y al esfuerzo que estos niños hacen, la primaria se suele aprobar. Puede suspender algunas matemáticas en quinto o en sexto, pero no suele ser un problema, aunque sí conlleva mucho esfuerzo, pero suelen aprobar. Los problemas principales empiezan en secundaria. Ya las posibilidades de compensación son menores. ¿De qué va a depender el nivel educativo que un niño alcance? De la propia gravedad del trastorno. Hay formas graves, hay formas más leves. De la comorbilidad que haya asociada. Es decir, si solo está el trastorno visoespacial puro, esta semana he valorado a un niño que era bastante puro, no tiene muchos problemas sociales añadidos, es un chico que ha llegado al bachillerato y otros es algo que les va a costar mucho más. Y hay otros que están en la universidad. Hablaba antes con unos padres y tienen al chico ya estudiando un cuarto de filología hispánica. Es decir, y también conozco otros que no han podido acabar la ESO. Es decir, que tenemos un abanico muy amplio de niveles académicos. Para ayudarles, aquí no me voy a entretener mucho, todos tenéis en la carpeta la guía educativa. Bueno, se describen algunas medidas. Lo he hablado extraordinarias y extraordinarias. No sé si hay comunidades donde se habla en lugar de extraordinarias específicas, pero bueno, todos los que trabajamos en educación lo entendemos. Aunque soy un poco... Para los de educación esto ya es la lección 0. Si queréis desconectar 5 minutos. A ver, medidas ordinarias es lo que el maestro de toda la vida ha hecho sin que nadie le venga a decir nada, sin que vayamos el orientador de turno a decirle lo que tiene que hacer. Se pueden poner en marcha en cualquier momento, desde que observes cualquier dificultad, y no se necesita ni se requiere ningún papeleo, ninguna evaluación del orientador, ni nada por el estilo. ¿Qué implica esto de medidas ordinarias? Cambiar la metodología de la enseñanza y de la evaluación. Le vas a examinar de lo mismo, pero le puedes examinar oralmente, o le puedes examinar y en lugar de usar la hoja del examen, usar una hoja con una pauta que a él le facilite más. Es decir, eso se puede hacer sin ningún problema. Este tipo de metodologías son imprescindibles para los niños con TAM. Imprescindibles. Y muchas familias comentan los obstáculos que se encuentran en los colegios para cosas tan simples. Yo me peleé hace poco me peleé. Ganas no faltaron, la verdad. Porque a un niño no le querían dejar usar líneas en el examen. Es que en este colegio escribimos en folios en blanco. Bueno, pero ¿a ti qué más te da que use una hoja? Hasta cosas a este nivel. Aquí abajo tenéis algunos ejemplos de los que hay en la guía y no son exclusivos esos. Uno lee eso y se le ocurren otros 5, pues que se pongan a prueba porque muchos de ellos van a funcionar. Cada uno conociendo al alumno ya sabe por dónde le puede ajustar. En la escritura, reducir la carga de escritura, que no copien los enunciados de los ejercicios, por ejemplo, que se centre solo en las respuestas, darle más tiempo, que use pautas, ayudas en la organización temporal, poner gomets en un reloj. Si el examen empieza a las 12 y acaba a la 1 menos cuarto, pues le pongo un circulito rojo pegado en las 9, que son las de menos cuarto, y el niño ve el tiempo, porque es algo muy difícil de percibir, lo hago visible de alguna manera. En los exámenes,
como decía, hacerles otro formato de examen, desglosar los enunciados, es decir, estas y otros cientos que cualquier profesor puede hacer. Insisto en la idea de que no se necesita nada para hacer todo esto. Y luego están las llamadas medidas extraordinarias, que ya son para los alumnos con necesidades educativas especiales. Esto ya sí requiere seguir un trámite de evaluación psicopedagógica, que haya una resolución de inspección y demás. Aquí estaría la adaptación curricular y los apoyos. Muchos niños con TAM no necesitan estas, otros sí. Tampoco os puedo decir cuántos, no lo tengo claro, pero muchos sí van a necesitar algunas de estas adaptaciones. ¿En qué áreas, en qué materias principalmente? Pues en primaria, matemáticas, en lengua solo en la parte de escritura, en la otra posiblemente no van a necesitar nada, incluso lo contrario. Pero también se puede adaptar la educación física, no solo matemáticas y lengua, que tiene dificultades, las va a tener en todas las áreas. O la educación artística, tocar la flauta, manejar pinceles, brochas. Para estos niños todo eso es muy complicado, pero a nadie se le ocurre que un niño pueda necesitar ayuda en ese tipo de asignaturas. En secundaria, como decía antes, van a ser sobre todo las asignaturas de corte científico en las que van a tener más dificultades. Obstáculos, muchos. Tienen obstáculos los niños con TDAH, con TEL, que están, digamos, que son oficiales, que son legales. Nosotros que estamos en la clandestinidad, por así decirlo, pues va a ser mucho más difícil. El TAM no está recogido en los manuales, ya lo sabemos. Eso implica que la mayoría de los profesionales lo desconocen. Por otra parte, el que estos niños tengan muy buenas habilidades verbales, muy buen lenguaje, muy buena memoria verbal, junto a el apoyo de la familia, el esfuerzo que hace el propio chaval dedicando más tiempo, le puede conducir a obtener el aprobado. Y nadie a veces pregunta cómo se ha conseguido ese aprobado. A veces no vemos lo que hay detrás de ese aprobado. Hay mucho sacrificio, ¿eh? Los niños sufren, le dedican mucho tiempo, y los padres también. A veces ese 6 tiene mucho más mérito que lo que puede parecer un simple bien. ¿Qué ocurre en secundaria? Que en secundaria la tendencia es atribuir el bajo rendimiento a otros factores, que no se esfuerza, está con la pubertad, es que está en otras cosas, ¿no? Es que a lo mejor el pobre ya no puede más y ya no se puede compensar como se había venido haciendo en los primeros años. Y por último, esa es algo más propia de nosotros, de los orientadores, de las personas que valoramos, es considerar las necesidades educativas especiales desde las categorías y no desde el niño. No sé si se entiende esta idea. Tratamos a veces como si fuéramos clínicos, es decir, encajarle en algo. Es que no es TDAH, es que no es TEA, es que no. ¿Qué más da? Baja abajo a ver al niño y dime qué dificultades tienes. Algunas van a encajar en una categoría diagnóstica, otras no. Ojalá el DSM ya tuviera la descripción perfecta de todas las dificultades del niño. Entonces, la determinación de necesidades o de que un niño sea acné debe hacerse en primer lugar desde el niño, desde sus necesidades y no desde las categorías. Cierto es que luego puede haber un obstáculo a la hora de dónde pongo la cruz. Cuando se hace, los que son orientadores me entenderán. Al final hay que hacer un papelito donde tengo que decir, ¿este niño en qué grupo le meto? Bueno, pues luego ya yo le meto en TDAH, que es menos dañino, no le voy a poner discapacidad intelectual, ni le voy a poner discapacidad auditiva, pero conviene esto dejarlo para el final. En un primer momento hay que ver las necesidades. Luego ya veremos el trámite administrativo, cómo lo sorteamos o cómo nos acoplamos a él. Se trata, en definitiva, de evitar una situación que me parece perversa y que muchas familias, desgraciadamente, tienen que escuchar. Algo así como, eso que usted dice que tiene su hijo no existe. No existe porque no está en el DSM. Y por lo tanto, si no existe, las dificultades que tú me estás diciendo tampoco existen, que es lo peor. Entonces, se trataría de evitar esta paradoja tan
dramática en muchos casos. Volviendo al esquema del principio de funciones básicas, aprendizajes, las medidas que hemos descrito, ordinarias y extraordinarias, se podía hacer un poco la siguiente distribución. Y de todas ellas me voy a centrar en la comprensión lectora. Esto es una revisión que aparece en el libro de Cornoldi sobre los distintos estudios. Los estudios están numerados del 1 al 13. Con signo positivo aparece cuando esa habilidad se ha visto que es buena, con signo negativo cuando se ha visto que esa habilidad es negativa. Entonces, lo que se ve es que la comprensión del lenguaje en general no hay muchos estudios, pero todos ellos concluyen que hay dificultades en la comprensión del lenguaje y eso puede resultar chocante porque podemos entender que la dificultad está en lo no verbal. Para que se entienda bien lo que quiero decir, voy a poner un ejemplo que utilizamos habitualmente en la evaluación, que es pedir a un niño, sobre todo en secundaria, se le pide al niño algo parecido a lo que sería una tarde de estudio, cómo se estudia. Lee este texto 2 o 3 veces, y nos aseguramos que al menos lo lea 2 veces. Con el texto delante, quiero que hagas un esquema, con el texto delante, y luego cuando ha hecho eso nosotros vemos qué ha quedado. ¿Qué ha quedado en esa cabeza después de estar 15 o 20 minutos trabajando este texto? Os voy a ahorrar la lectura, pero básicamente este texto lo que dice es que el Imperio Romano era tan grande que eso suponía un problema de comunicación entre la ciudad de Roma y otros lugares del imperio. Primer párrafo, está hablando de un problema. Segundo párrafo, una solución. Para resolver este problema, Roma desarrolló una potente flota naval. Último párrafo, segunda solución, Roma creó grandes vías y calzadas. Es un texto expositivo que se ajusta a una estructura, problema, solución. El esquema podría ser algo así. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto, muchos chicos a partir de primero de la ESO lo hacen sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Aquí tenéis, no sé si se ve bien, aquí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, este primero, chico de 12 años de primero de la ESO. Imperio Romano, África, Oriente, extensión de imperio romano, el imperio romano ataca. Y un barco. Este otro chico, más mayor, 15 años, estaba cursando PEMAR, comunicaciones en el imperio romano, se realizan con viajes en barco, barco de vela, barco de remos. Y este otro, de un chico con más competencia en estas habilidades, dice mar, tierra, red de calzadas, puertos, comunicación segura, movilidad, comercio. Puede parecer que está más rico, pero tampoco demuestra haber captado la estructura y organización del texto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, esto es un modelo de comprensión lectora, es una adaptación del modelo de Keynes y Banti, que es uno de los más utilizados, en el que tenemos por una parte el texto, por otra parte el sujeto. El texto tiene unos niveles de organización. Los chicos con TAM van a tener especial dificultad en el nivel de la macroestructura, es decir, en la identificación de las ideas principales o macroproposiciones, en términos más técnicos, que se refiere a esas ideas o proposiciones que tienen un carácter global e integrador, que sirven para establecer el esqueleto, que es lo que ponemos en un esquema. En el polo opuesto tenemos al sujeto con una serie de conocimientos y con una serie de estrategias, de habilidades, en este caso ejecutivas a nivel estratégico. Bueno, pues ese sujeto con esas habilidades, con esas dificultades, tiene que descubrir esos niveles de organización. Bueno, menos técnico.
si esto es una de las láminas que utilizamos para trabajar con los chicos este tipo de estrategias. Estos chavales van a tener dificultades en estos 3 niveles. ¿Qué es lo importante de cada párrafo? ¿Cómo está organizado? Es decir, ¿qué relación hay entre lo importante de un párrafo con lo importante de otros párrafos? En este caso sería ¿qué relación hay entre el primero, el segundo y el tercero? Bueno, pues la relación es que los 2 últimos me dan soluciones al problema descrito en el primero. Bueno, pues aquí en estos 3 niveles es donde estos chicos tienen dificultades. ¿Esto cuándo pensáis que es más importante? ¿En primaria o en secundaria? En secundaria. En primaria uno se estudia el recuadro amarillo y tal cual te lo estudias te cae en el examen. Tiene más que ver con la memoria y con la habilidad lectora que con otra cosa. Bueno, ¿y por qué estos chicos tienen estas dificultades? Bueno, pues para entenderlo nos vamos a ir muchos años atrás, concretamente al año 74 y al modelo de unidades funcionales de Luria. ¿Qué es lo que estableció Luria? Que en cualquier actividad cognitiva participan 3 grandes unidades funcionales. Una, que es como la batería del sistema, la 3, que serían las funciones ejecutivas, que ya se han explicado hoy. Nos vamos a las regiones posteriores del cerebro, que son las encargadas del procesamiento de la información. Y Luria ya estableció que el ser humano tenía 2 procesamientos diferentes. Uno más secuencial, más vinculado al hemisferio izquierdo, más especializado en el procesamiento de información simbólica, lingüística, y otro, que es donde está la dificultad, en el procesamiento simultáneo, más relacionado con el hemisferio derecho. Muchas veces se hace el paralelismo secuencial verbal, simultáneo visual. Bueno, la cosa es más compleja. Ambos tipos de procesamiento codifican ambos tipos de información. Cuando se tiene un problema como es en el TAM, en el procesamiento simultáneo, lo que va a fallar es la capacidad de síntesis y de integración de las partes en el todo. Y eso se va a observar tanto con información verbal como con información no verbal. Información verbal, entender las adivinanzas, los chistes, ir al grano cuando hablan, es decir, hay que sintetizar, hay que ir al grano. A estos chicos les cuesta, bueno, lo que les cuesta es porque no funciona bien este tipo de procesamiento. Y lo simultáneo no verbal, está claro, es lo visoespacial. Bueno, pues igual que a estos chicos cuando uno les plantea la figura de rey y tienen dificultad en captar que el rectángulo es el elemento que integra las demás partes, también les ocurre que cuando se enfrentan a un texto no saben identificar el rectángulo, las ideas principales, que son las que permiten integrar el resto de detalles. ¿Vale? Numerosos estudios relacionan el hemisferio derecho y el procesamiento simultáneo con todo esto que estamos diciendo de integrar las partes en el todo, sintetizar, resumir, etc. Otro nivel en el que hay dificultades son las inferencias. La primera sería para niños pequeños, la de abajo para chicos mayores. Por ejemplo, cuando Edison anunció que se iba a poner a trabajar en el desarrollo de la bombilla eléctrica, bajó el precio de las acciones de las compañías de gas. ¿Por qué bajó el precio? Tengo que tener el conocimiento de que en aquella época el alumbrado funcionaba con gas. Y eso me permite inferir algo que no aparece explícitamente en el texto. Igualmente, se ha demostrado que las inferencias son importantes en la comprensión lectora y que el hemisferio derecho juega un papel relevante en la comprensión de información que no aparece explícita. Es decir, eso son las inferencias. Los que no tenemos ninguna dificultad en el aprendizaje, hacemos las inferencias de manera automática. Las personas que tienen dificultades requiere que se les instale, como si fueran un móvil. Le tenemos que descargar la aplicación porque ellos no la tienen. Y eso requiere una enseñanza muy sistemática y muy explícita. Y por último, aunque en esto no hay estudios, también estos chicos van a tener dificultades en lo que se llaman textos discontinuos, que son
los que no son continuos. Continuos son los que hemos visto toda la vida, el texto organizado en párrafos. Pero interpretar, en este caso son restaurantes, cada uno tiene una clave y cada clave significa una cosa, es decir, tienes que integrar información de varias fuentes. Esto ya es para chicos más mayores, es una prueba de las pruebas que hace la OCDE, del informe PISA. Entonces aquí ya, aparte de la connotación de información de tipo gráfico y de tipo espacial, uno tiene que hacer inferencias, por ejemplo, que dicen el Radisson Sas Plaza de Oslo solo tiene 117 metros. ¿Por qué se ha incluido en el gráfico? Este es el Radisson. Dice, bueno, si es muy bajito, ¿por qué lo meten en el gráfico? No, tú tienes que inferir que está en Oslo y la revista fue publicada en Noruega. Pues es para que los noruegos tengan una pista de lo bajito que es el edificio este. Entonces, no tenemos estudios, lógicamente, pero este tipo de textos va a tender a generalizarse en los próximos años y para estos chavales puede ser un obstáculo más que añadir. Eso implica la importancia del entrenamiento en estrategias, que es lo que ha explicado Gema esta mañana, aplicado a la comprensión lectora, a las matemáticas y a la expresión escrita. Enseñar estrategias para que estos niños sepan hacer frente a esas tareas escolares más complejas y que ponen más en evidencia sus dificultades. Para concluir, recordar la idea de que el TAM es un trastorno del neurodesarrollo, no una dificultad de aprendizaje. El rendimiento y las calificaciones pueden compensarse. Todos los niños con TAM, todos, absolutamente todos, van a precisar medidas ordinarias, adaptaciones metodológicas en definitiva, y muchos de ellos también van a precisar medidas extraordinarias. Existen muchos obstáculos para la aplicación de estas medidas, especialmente para la consideración del niño como acné. Será algo por lo que tendremos que seguir dando toda la guerra posible. Y por último, mientras eso de a Dios rogando y con el mazo dando, pues uno de los clavos que hay que dar con ese mazo es el entrenamiento en estrategias, porque muchos de ellos pueden llegar a alcanzar un buen nivel de estudios académicos, pero la falta de dominio de estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita puede condicionarles bastante su evolución académica. Muchas gracias.